En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Pues estamos aquí comenzando, estimados hermanos, estimados fieles, la Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos, un día importante de la Semana Santa y que nos introduce a la pasión de nuestro Señor. Es bueno leer las lecturas de la misa que nos expresan la angustia de nuestro Señor. Ya se ve que en el alma de nuestro Señor había esta angustia de esta persecución que le hacían, ese odio que se hacía cada vez más fuerte alrededor de su persona, la persecución de estos del Sanedrín, la persecución de estos judíos obstinados que no querían recibirlo, aceptarlo, a pesar de sus milagros, a pesar de todas sus pruebas, no lo querían recibir, que resistían a sus palabras, a su vida, al punto que decidieron matarlo, quisieron crucificarlo, y estaban justo apenas casi lográndolo, ¿verdad?, con todas esas tramas e insidias que hicieron para que Pilatos en momento dado lo crucificara. Entonces esa persecución de Jesucristo se repite en todos los que son miembros del cuerpo de Jesucristo, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica y todos nosotros como miembros de la Iglesia Católica y miembros de Cristo estamos llamados a participar no solo a los bienes de Cristo, sino a todo lo que Él vivió. Y debemos reproducir en nosotros las virtudes de Jesucristo, debemos reproducir en nosotros sus ejemplos y también su pasión. Así que la Iglesia también tiene que subir su pasión, porque la Iglesia está unida a la cabeza de la Iglesia, que es Jesucristo. Así que en la Iglesia también tiene que haber esta persecución, y en todo buen cristiano se puede decir que hay una persecución, hay una cruz que llevar, hay algo que sufrir, y más está una persona unida a Cristo por más amor, por más caridad, por más gracia, más esta persona va a participar a su pasión, es inevitable. Así que hay personas que tienen una cruz interior que no se ve, que tienen una preocupaciones, tienen penas, tienen dificultades que no se ven mucho, pero sí llevan su cruz. Y hay otros que tienen unas cruces exteriores visibles, por ejemplo enfermedades o cualquier cosa que pasa en la vida, que si es llevada como Dios manda, es una cruz, y está reproduciendo en esa persona lo que falta a la pasión de Cristo, como decía el apóstol San Pablo, que todos nosotros debe cumplirse también lo que falta a la pasión de Cristo, que es la pasión de sus miembros. Así que nosotros también tenemos que sufrir algo, y en esta vida, o mucho, ¿verdad? Y más una persona es amada de Dios, más tendrá que sufrir. Y la persona que más sufrió de todas después de Jesucristo es la que Dios amó más que todas, que es la Virgen María. Y la Virgen sufrió más que todos los hombres, porque su cruz era pesadísima, porque era madre de Dios. Entonces ella tenía una conciencia muy particular de lo que era su hijo, de Dios, y su sufrimiento era mayor porque ella amaba más. Son las personas que tienen más amor que sufren más, porque tienen una comprensión mejor de la dimensión del mal. Más estamos unidos a Dios por la bondad, por la caridad, más vamos a sufrir al ver lo que pasa, en el mundo, a ver lo que pasa tal vez alrededor de nosotros, en nuestras familias, en nuestra persona. Una persona buena sufre más de ver la iniquidad, de ver el pecado, porque es buena. Así que no devaluemos o no
menospreciemos el sufrimiento de la Virgen María o de Jesucristo. Y sí, ciertamente, los sufrimientos físicos de nuestro Señor fueron grandísimos, pero es ante todo un sufrimiento moral, porque Jesucristo, en todas esas penas que tuvo, estaba expiando pecados de los hombres. Por ejemplo, la flagelación, estaba expiando los pecados de los sentidos de los hombres, pero él en ese momento pensaba en esos pecados de todos los hombres, o los pecados. Cuando le impusieron la corona de espinas, estaba expiando los pecados de soberbia de los hombres de toda la historia. Y en ese momento que le impusieron la corona de espinas, él estaba pensando en esos pecados de soberbia. Cuando nosotros vemos en este mundo malos ejemplos de ciertas personas, decimos qué barbaridad, cuánto orgullo, cuánta soberbia de esa persona, cuánta suficiencia, cuánto... Bueno, pues eso Jesús lo estaba considerando en ese momento y lo hizo sufrir muchísimo, porque era un alma sensible, la de nuestro Señor, y tenía un conocimiento perfecto del mal, no en sí mismo, sino en su orientación, el desorden que ofende a Dios, que ese es el verdadero mal. No tanto fijarnos en el mal en sí mismo, ¿verdad?, sino en la ofensa hecha a Dios. Y esa es la verdadera dimensión del mal. Por eso Jesucristo expió de una manera excelente, se puede decir, todos los pecados del mundo, y sobreabundante, en el sentido de que Él hubiera salvar 1 millón de mundos por su sufrimiento, porque es sobreabundante, los méritos de Jesucristo es más de lo que necesitábamos, más de lo que es necesario para nosotros, que somos criaturas, pero Él quiso pagar con un precio sobreabundante para tocar nuestro corazón, para motivarnos, para decir, mira, aquí estoy yo hice esto por ti, para que tú reacciones, para que seas bueno. Entonces Dios nos quiere tocar nuestra alma. Y tomemos conciencia, es ciertamente todas estas, toda la liturgia de la Semana Santa es muy impresionante y tiene muchas verdades que hay que descifrar en esas lecturas, o a veces en las lecturas de los salmos, o de todo eso expresa muchas cosas, y los santos nunca lograron sacar todo el jugo, todo el fruto de estas lecturas. Era para ellos un constante objeto de meditación. Toda su vida meditaron sobre la vida de Cristo, su pasión. Entonces nosotros, que estamos acostumbrados a una vida agitada, vemos las cosas siempre, tenemos tendencia a verlas de una manera superficial. Es el defecto del hombre moderno, ¿verdad? Y porque no tiene tiempo de meditar, no tiene tiempo de apreciar, no tiene tiempo de evaluar una cosa, el verdadero importancia que tiene. Entonces tratemos de liberarnos de esa superficialidad moderna, que a veces es pues no sé si impuesta, ¿verdad?, por todas las necesidades temporales, pero no dejemos que el mundo nos invada nuestra vida, que invada nuestra vida cristiana al punto de que ya no tenemos vida cristiana. Entonces, ciertamente hay cosas que debemos hacer, pero no debemos dejar invadir nuestra vida interior por todas las cosas temporales, que algunas no son estrictamente necesarias, que podemos decir, no, yo ahorita voy a decir mi rosario, no, yo voy a hacer lectura, o voy a tener un tiempo de recogimiento, de soledad, de interioridad, para pensar en estas realidades de Dios. Y debemos encontrar ese tiempo, porque nuestra alma también, como el cuerpo, necesita respirar, y si no tiene un tiempo de respiración, pues el cuerpo se muere, se ahoga. Así nuestra alma también. Eso es un drama que viven muchas personas hoy, a veces personas que son buenas personas, pero no tienen tiempo de profundizar su vida cristiana. Y como decía nuestro Señor, cada día, en estos días, la liturgia nos muestra cómo cada vez el alma de nuestro Señor estaba más angustiada,
por esta persecución que se hacía alrededor de él, cada vez más intensa. Y podemos decir que hoy la persecución contra la Iglesia de Cristo es cada día más intensa. Los enemigos de Dios son cada vez más fuertes y cada vez más, con más osadía, hacen cosas más feas, más graves, más impresionantes, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentimos un poco oprimidos por esta atmósfera del mundo, y debemos aceptar, como nuestro Señor aceptó la cruz, incluso la persecución, porque la persecución es en nuestra parte, de aquellos que queremos defender la verdad, aquellos que queremos ser buenos, aquellos que queremos defender los valores cristianos. Es normal que nos persigan, es normal. Queremos serlo, entonces hay que serlo bien. Y no hay que extrañarse de que nos vengan persecuciones, de que nos vengan penas, nos vengan, tal vez que haya mártires un día, Dios dirá. Hay varias maneras de perseguir a una persona, hay persecuciones sociales, hay una persecución social, una persecución moral, una persecución, ya vemos la información, todo está en todos los medios de información, todo está orientado siempre a destruir el cristianismo, a apagar el fuego de la fe cada vez más. Y hay una persecución que es abierta, como fue en los países comunistas anticristianos, y también una persecución más sutil, es una persecución, por ejemplo, la persecución de la autoridad de la Iglesia, que ha sido tomada por los enemigos de Dios y que persiguen a los pocos que todavía tienen la fe o que quieren conservar la verdadera Iglesia, porque la verdadera Iglesia católica no es la Iglesia del Concilio Vaticano II, no es la Iglesia de la Nueva Misa. La verdadera Iglesia es la que siempre fue. 2000 años no es poco tiempo de historia, de continuidad en esos valores de fe, de la misa. Eso tiene una consistencia mucho mayor que una misa que fue inventada hace unos años con la ayuda de protestantes y de una manera muy exuberante, de una manera espontánea, por así decirlo. No tiene historia, no tiene raíces esa liturgia de la nueva misa. Pero si fuera solo eso, pero no, han cambiado toda la estructura de la Iglesia, lo han reformado, nuevo derecho de la Iglesia, nuevo rosario, nuevo Via Crucis, todo ha sido retocado, el catecismo, así que es otra religión, pero estamos nosotros tratando de resistir. Y ahora pues nos viene la novedad, que en la fraternidad yo les dejé una hojita que habla de eso, que se quiere que ya los matrimonios con el acuerdo de Monseñor Felé. Entonces ha salido unos documentos de Roma últimamente que tienen en esa hoja que les dejé, en la cual dicen sí, ya la Iglesia moderna va a permitir que en la fraternidad los matrimonios sean reconocidos por la Iglesia oficial, y que para eso tiene que venir, cada vez que haya un matrimonio en una iglesia de la fraternidad, tiene que venir un sacerdote de la diócesis que los case, y luego el sacerdote de la fraternidad dice la misa. Pero según eso, porque los fieles tienen dudas, pero no es cierto. Nuestros fieles en la fraternidad nunca han tenido dudas sobre la validez de los sacramentos dados en la fraternidad. Entonces, en realidad se está induciendo a la duda, porque esos fieles dicen, no, entonces quiere decir que si no viene un sacerdote de la diócesis, ya nuestro matrimonio no vale. Entonces yo voy a ir a la parroquia, yo voy a ir, se está induciendo a la duda, que antes no la tenían. Con el pretexto de que los fieles tienen duda, se está cada vez más radicalizando esta retorno de la Fraternidad San Pío X a la Iglesia oficial, que es un proceso, y ya por varias otras cosas que sabemos, vemos que eso ha ido avanzando, pero este es un paso muy importante. Y en el documento oficial de la fraternidad, que sale después en estas hojas que les di,
Monseñor Felé se felicita de esto, se felicita de que los fieles puedan tener este rito hecho por modernistas, y retoma el término que viene en el documento romano del vetus ordo. Ese término nunca ha existido, es una invención, diciendo la misa antigua es el vetus ordo y la nueva misa es el novus ordo, como diciendo la misa es la nueva misa y la misa tradicional es la vieja misa. Es un término despectivo, es un término que está devaluando la importancia de la misa tradicional, como si fuera una cosa vieja que está ahí nada más estorbando y que nada más dan ese indulto para contentar a los nostálgicos de la misa tradicional, que somos nosotros. Entonces todo eso está lleno de presupuestos negativos. Entonces Monseñor Felé está haciendo el trabajo de los enemigos de la Iglesia, porque está introduciendo a los fieles a la Iglesia moderna y les está creando la duda de que nuestros sacramentos son válidos, cuando el derecho de la Iglesia prevé que en caso de necesidad, aunque un sacerdote no tenga jurisdicción para confesar, por ejemplo, o matrimonio, eso está en el derecho de la Iglesia, puede hacerlo y es válido, porque hay una razón válida, una razón importante, grave, que justifica que un sacerdote que normalmente no tendría el permiso, lo tenga, ¿verdad? Como en otros tiempos el sacerdote solo podía confesar en su parroquia, pero la Iglesia prevé que hay casos de excepción. Por ejemplo, un accidente, cualquier sacerdote que vea un accidentado que se está muriendo, le puede dar la absolución sin problema. Eso estaba previsto y siempre fue algo reconocido. Y también en un caso de excepción general, como el que estamos viviendo hoy, de la crisis de la Iglesia, la Iglesia prevé que haya casos de excepción, y en ese caso nuestros sacramentos son válidos, porque no podemos tener escrúpulos en ese sentido, porque la Iglesia da el permiso en caso de necesidad. Entonces, si estamos induciendo a los fieles a una incertidumbre, se está haciendo que los fieles se desanimen de esa confianza que tenían antes a la fraternidad, y que van a decir, bueno, pues entonces, si yo voy a la fraternidad y me casa un sacerdote modernista, pues ¿por qué no ir a mi parroquia, que me queda más cerca, y para qué hacerme tantos problemas? Entonces están desanimando a los fieles, los están distorsionando sus convicciones. Entonces se está fomentando esta duda. Y al final dice el documento de Monseñor Felé que los fieles van a recibir el consentimiento con toda seguridad dentro de la Santa Madre Iglesia. Pero ¿cuál Santa Madre Iglesia? Se está refiriendo a la Iglesia conciliar, no es la Santa Madre Iglesia. Entonces está fomentando la desorientación de los fieles. Entonces es muy grave este hecho, y yo me inquieta ver cómo los sacerdotes, los fieles de la fraternidad no reaccionan. Es una ceguedad espantosa que estamos viviendo. Y siempre estuvo en evidencia antiguamente en la fraternidad que en caso de necesidad, en el que vive hoy la Iglesia, estaba justificado por el mismo derecho de la Iglesia el matrimonio por los sacerdotes de la tradición. No solo los sacerdotes de la fraternidad, sino los sacerdotes que eran sacerdotes que eran tradicionalistas, que habían sido ordenados bien, como debe ser, que habían sido formados tradicionalmente, y que había muchos en el mundo, y hoy pues muchos ya han muerto porque el tiempo pasa, y actualmente pues son muy pocos los que no son de la fraternidad, pero sí, eran cualquier sacerdote que estaba en ese estado de necesidad, se justificaba hacer el matrimonio. Entonces esta maniobras de captación hacia los tradicionalistas son muy hábiles, porque en Roma tienen el arte de la diplomacia, y lo que es inquietante
es que aquellas personas que tienen la formación o que tienen una posición para tener más discernimiento, en lugar de decir a los fieles cuidado o tengan cuidado con esto o prudencia, entonces no, son ellos que les dicen adelante, no hay problema, todo está bien, qué bonito, vamos a estar en la iglesia, dentro de la Santa Madre Iglesia Católica, como si antes no lo estuviéramos. Nosotros somos más católicos que aquellos que están fomentando el cisma litúrgico, porque la nueva misa es cismática porque se aleja de la iglesia, se aleja del rito católico, se aleja de la doctrina católica, es cismática. El Concilio Vaticano II es cismático porque creó nueva doctrina que no corresponde a la antigua doctrina, y de hecho el texto de la libertad religiosa se opone radicalmente al texto del sílabus, es contradictorio. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La iglesia se equivocó? El sílabus es infalible. Entonces, si es infalible, el documento del Vaticano II es una herejía. Entonces, ¿cómo hay que escoger? Hay que decidirse. Pero si estamos dudando, estamos flaqueando. Y es lo que está sucediendo. Esta persecución sutil, persecución legal de la Iglesia Católica por las maniobras de la Iglesia Conciliar. Entonces debemos tomar conciencia de eso, y ciertamente esta persecución con el tiempo puede volverse física y real. ¿Qué sabemos? No sabemos cómo va a evolucionar esto. Ya la Iglesia moderna está al servicio del mundialismo, ha tomado todas las premisas de todas las declaraciones de Francisco, del Papa Francisco, son en favor de todas esas eslogan y de la masonería sobre el mundialismo, la unión de las religiones, que es un ideal masónico. La unión de las religiones es un ideal masónico. Entonces ya está a la par con este mundialismo. Entonces, quién sabe qué va a pasar después. Así que debemos ser fuertes, y pase lo que pase, pues seamos fieles a nuestra fe como Jesucristo. Si hay que sufrir, si hay que morir, no importa. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios, salvar nuestras almas y ser fieles a la iglesia, porque no hay dos, hay una, y esa una la están desvirtuando. Así que ellos han tomado los cargos de la iglesia y han estado desvirtuando todo. Por eso debemos tener sentido de lo que es realmente católico. No es antes que la autoridad está la fe, y la autoridad está al servicio de la fe. Si la autoridad se aparta de la fe, pierde sus derechos. Aunque sea autoridad, no debemos obedecer, porque una autoridad que nos pide algo que está contra su misión, pierde el derecho de ser obedecido. Así como un padre cualquiera que, sin dejar de ser padre, pide a sus hijos hacer un pecado mortal, pues sus hijos le deben decir: no puedo hacer un pecado mortal, aunque seas mi padre, yo te tengo respeto, pero no puedo obedecerte. Y estamos en esa situación hasta que Dios diga basta, y que la iglesia ponga orden en su iglesia, haga una purificación que cada día es más inminente, y vamos a pedirle a Nuestra Señora de Fátima que en estos días que se habla de guerras y que se habla de calamidades que pueden pasar, es probable que pase algo en este centenario de Nuestra Señora de Fátima. No nos queda más que encomendarnos con los corazones de Jesús y al corazón inmaculado de María, que son el mejor testimonio de fidelidad. Hagamos referencia a sus corazones, y todo se explica, todos los actos de Jesús, todas las palabras de Jesús, todas las obras de la Santísima Virgen, todo se explica por la actitud de su corazón. Entonces pidámosle a ellos que nos den un poquito de esa vida de amor que ellos tenían, de fidelidad. Vamos a rezar en esta misa por esa intención. Ave María Purísima, sin pecado.